Gracias, hermanos, por estar con nosotros en esta mañana. Bendecidos a todos. Vamos a entrar al mensaje inmediatamente. Vivimos en un tiempo muy interesante y también peligroso. Me refiero a las opiniones del hombre. Hay un chiste que dice: si se juntan 5 pastores de la misma denominación y si se les hace una pregunta, salen con 7 opiniones. Vivimos en un tiempo donde parece que cada persona por todo el mundo tiene una opinión diferente y que cada uno está absolutamente cierto en su punto de vista. Puede ser un grupo de maestros de una escuela. No todos estarán de acuerdo en su opinión sobre algo. Puede ser un grupo de políticos. Sabemos, no todos estarán de acuerdo. Puede ser un grupo de cristianos. No todos estarán de acuerdo. Aún puede ser un grupo de musulmanes. No todos estarán de acuerdo. Puede también ser una iglesia. No todos estarán de acuerdo. Puede ser su familia. Y si se tiene que hacer una decisión, no todos estarán de acuerdo. Pero cuando se trata sobre la salvación del hombre, con tantas opiniones por todo el mundo, ¿cuál de todas es la verdad? Vamos a orar. Señor, en esta mañana te pido que nos ayudes con el mensaje. Te pido que nos abras la mente para poder entender lo que se va a discutir. Te pido que nos abras el corazón para poder escudriñar lo que se va a decir. Y si es tu palabra verdadera, que la podamos aceptar y aplicar a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace tiempo atrás que salía un programa en la televisión. El programa se llamaba Nightline. Es un programa de noticias y información. Salía a las 10:30 de la noche y cada noche hablaban sobre diferentes temas. La noche que estaba viendo el programa, hablaron sobre algo muy interesante. El tema para esa noche se trató de contestar una pregunta. El comentarista dice: ¿realmente, de verdad, existe un diablo? ¿Existe Satanás, como muchos dicen o creen? Queremos su opinión. Para discutir el tema, esa noche tenían un ministro del Evangelio. Una mujer que en su pasado era una prostituta, que ahora es cristiana. Y otro hombre que era un humanista. El humanista no creía en Dios, o en un Dios, o en un Satanás, o en un cielo, infierno, demonios, ángeles, nada. Por esa razón, él nos dice que no sufre de pensamientos malos, de culpas, y que también él no tiene pecado. El hombre también decía que somos el producto de la evolución.
Del cosmos venimos y al cosmos vamos a regresar. De la nada llegamos, a la nada vamos. Wow, qué triste. La mujer habló de Jesús y en cómo Jesús le cambió su vida. La mujer dio su testimonio de que Jesús la salvó de ese tipo de vida que en su pasado tenía. También dijo que sí existe un diablo, que sí existen los demonios. Porque cada vez que se acostaba con un hombre, podía ver el demonio en los ojos de cada hombre con quien ella estaba. Pero el último me sorprendió. Me captó la atención. Era un pastor, era un predicador dinámico. Era un pentecostés. Tenía por un tiempo un ministerio nacional, aún global. El ministro comentaba esa noche que después de pensarlo mucho, cambió en su creencia. Nos dice, hay un Dios, pero Satanás no existe. No existen los demonios, no existe el infierno. Esa noche nos decía, cuando se termine todo, todos nos vamos a ir al cielo. El diablo, el infierno, pues son cosas, figuras o lugares que la humanidad ha inventado. ¿Qué les parece? Por todo el mundo hay muchas opiniones sobre la salvación del hombre. Pero, ¿cuál de todas es la verdad? Hago la pregunta porque todos llegaremos a un destino. Destino quiere decir un lugar de llegada. Mis hermanos, nos encontramos en un tiempo muy peligroso, donde la gente ya no sabe en qué o en quién creer. Con tantas opciones, opiniones, religiones, enseñanzas, filosofías, lo más peligroso es que la gente ha comenzado a pensar que no existe lo que siempre se ha predicado. Que el diablo es un león rugiente buscando a quien devorar, para destruir su vida, como nos dice la Biblia. Es solamente una figura de la mitología. En esta mañana les tengo una noticia. Son mentiras del diablo mismo. Dios no ha cambiado. Su palabra no ha cambiado. El mensaje de Dios tampoco ha cambiado. Por esa razón, en esta mañana nos vamos a acercar al trono de Dios y hablar de aquel que está sentado a la diestra de Dios. Y nos vamos a hacer la pregunta, ¿quién es ese Jesús? ¿Puede ese Jesús hacer algo por mí o para mí? Busque conmigo una escritura favorita mía para empezar a contestar esta pregunta. Colosenses 1, 15 al 20 claramente nos contesta la pregunta, ¿quién es Jesús? Allí nos dice, Él es. Estamos hablando de Jesús, el que ahora está sentado a la diestra de su Padre.
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron criadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue criado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Quién puede entender la grandeza del Señor? ¿Quién puede entender los planes y los propósitos de un Dios omnisciente, de un Dios omnipotente, de un Dios omnipresente? Varias veces en los versos que leímos, el apóstol Pablo usa las palabras todo, todos o todos, toda la creación, todas las cosas, sean tronos, dominios, principados o potestades, todo. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Toda plenitud quiere decir la totalidad de Dios, con toda autoridad, con todo poder, con todos los atributos de un Dios todopoderoso. Por esa razón, el apóstol Juan, con la ayuda del Espíritu Santo, pudo entender algo increíble para declarar lo siguiente en Juan 1, 1 al 4. Él nos dice: en el principio era el Verbo. El Verbo es la palabra de Dios. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Acuérdese de esta frase, la luz. Nos vamos al verso 14, y allí nos dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. En esta mañana les quiero contar una historia. Es una historia sobre la creación del hombre. Es una historia que escribí sentado en el patio de mi casa pensando sobre la grandeza de Dios. Es una historia increíble. Es una historia llena de amor, de potencial, de esperanza. ¿Sabe qué? Yo he conocido y he hablado con personas que realmente creen que fuimos o somos un accidente en el cosmos. Que 1,000 millones de años en el pasado hubo una gran explosión y
Esa explosión se llama la teoría del Big Bang. Y con el tiempo se formaron los planetas, las lunas, las estrellas, el sol, etcétera, etcétera. Se juntaron unos elementos químicos aquí en este planeta. De allí salió unas bacterias, de allí salió un insecto, de allí salió un animalito, de allí salió una iguana grande. De allí salieron los animales grandes como los dinosaurios. Y por allí salió un chango con una cola larga. No sé qué pasó, pero se le cayó la cola al chango y el mono se levantó y empezó a andar como el hombre. Y que allí empezó el hombre. Mis hermanos, para mí se lleva más fe para creer en esta teoría que creer en la palabra de Dios, donde nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La historia que les quiero contar es una historia ficticia. No piense que es doctrina. Es una historia que inventé. Tomé lo que se llama libertad artística. Aunque me miro un poco viejito, yo no estaba presente cuando Dios crió el primer hombre. Con todo mi corazón, yo creo que Dios tiene un propósito sobre todo lo que Él ha hecho. Y le pido que escuche la historia y mire cómo se termina la historia. ¿Listos? Amén. Por medio de su palabra, el Todopoderoso, Elohim, terminó su trabajo para el día 5 sobre la creación. Él mismo vio todo lo que había creado y declaró que todo fue hecho bueno. Para el día 6, Dios hizo las bestias, serpientes y los animales de la tierra. Pero los ejércitos del cielo se quedaron en silencio, asombrados, porque vieron que se levantó el Altísimo de su trono y cruzó del infinito al finito, de lo espiritual a lo material, de lo invisible a lo visible. ¿Dejó de ser Dios? No. Él es Dios y siempre será Dios. Llegó aquí y pisó sobre la tierra de este mundo. La voz del Omnipotente se escuchó diciendo por todo el universo, por todo el cielo: otra cosa tengo que hacer, pero yo mismo lo tengo que hacer con mis manos propias. Caminó Dios sobre la tierra acompañado con un ejército angelical. Llegaron a un río hermoso. Se inclinó a un charco de Adamá, de lodo. Y el Dios de la Trinidad dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Fueron palabras que nunca, hasta ese momento, se habían escuchado. Fueron palabras de esperanza sobre algo nuevo. Escucharon que la nueva creación se iba a llamar Adán, hombre.
metió Dios su mano al lodo, empezó a poner un puñado de lodo sobre el otro, hasta que llegó a ser una forma. El reino angelical no sabía lo que era. En silencio y con mucha curiosidad, el creador de esa forma hizo algo que nadie en toda la eternidad ha visto. El reino angelical miraba la forma como una cosa rara. Lo miraba con un interés y atención. Pero el Creador miraba a su creación nueva de otra manera. Un amor profundo empezó a brotar en el Creador hacia la forma. Solamente el Creador sabía lo que tenía que hacer en el futuro por su creación nueva. Algo que el reino angelical no lo iba a entender. Algo que en toda la eternidad nunca ha sucedido. El Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo, el que habló y fue hecho todas las cosas en el universo, un día se iba a tener que sacrificar algo o alguien de perfección para salvar a su nueva creación. Y lo sabía antes que le dio vida a la forma. Al terminar el hecho de la forma, los ángeles vieron que Dios mismo se puso sobre el rostro de su creación nueva y sopló en su nariz. El lodo se va secando, el lodo sobre el pecho de la forma se empezó a romper, revelando algo que nadie ha visto: la piel física de una nueva creación, de una nueva criatura. Y entre unos momentos un dedo empezó a moverse, los ojos de la nueva creación se abrieron y la creación nueva tomó un respiro profundo. Pero lo más increíble fue que el movimiento de esa forma fue la creación de una criatura nueva, de algo totalmente diferente, porque hasta ese momento solo los ángeles existían. Los ángeles respiraron con una profundidad de sorpresa y le tuvieron que preguntar al Creador: ¿qué es lo que vemos? ¿Hay algo dentro de la creación nueva? No, estaban preguntando sobre lo físico, lo material. Quizás fue un ángel que dijo: se ve como, se aparece como es Él. El ángel no hablaba sobre la apariencia de la forma, su cara, su facción o de su cuerpo. El ángel se refería a lo que estaba dentro de la creación nueva. Un cuerpo físico, pero con un alma, tejido con un espíritu. Nunca en toda la eternidad se ha visto tal cosa. Quizás otro ángel tuvo que declarar: ese espíritu del hombre es eterno. El Dios de la vida le dio vida a su creación máxima. El que eligió amar a su creación nueva creó algo totalmente diferente. Su creación nueva también tenía la capacidad de amar
y devolver el amor hacia su Creador. Tenía la capacidad de amar. Tenía una creatividad que hasta ese momento solo Dios podía expresar. Pero lo más increíble fue que el Creador le regaló a su creación nueva el regalo de libre albedrío. Le dio a su creación nueva su propia voluntad, su libertad de elección. Dios se levantó. El hombre se levantó. El ejército angelical se levantó. Dios terminó su trabajo, lo bendijo y declaró que todo fue hecho bueno. Ahora voy a descansar, dice el Dios Altísimo. Pero antes de descansar le preguntó a su ejército angelical, ¿quieren ver la potencial de mi creación nueva? Y de un momento al otro, más rápido que un abrir y cerrar de ojos, Dios, el que tiene el poder de salir y entrar al futuro o en el pasado del tiempo, llevó a su ejército angelical al futuro para que vieran la potencial de su creación. Vieron que el hombre tenía la capacidad, tenía la habilidad, tenía el talento para pintar obras maestras, para tocar y cantar cantos con excelencia. Podía escribir y comunicar historias, poesías y pensamientos profundos. Podía diseñar y construir edificios grandes y magníficos. Le ayudaba a su prójimo, a su vecino, al mundo entero, países, naciones, reinos llenos de gloria, poder e influencia. El reino angelical podía ver en el hombre el poder de la creatividad que hasta ese momento salía solamente del Creador mismo. Pero el panorama cambió. El ejército angelical empezó a ver la maldad, el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, la perversión de la vida. Hombres contra hombres, mujeres contra mujeres, familias contra familias, naciones contra familias o naciones, guerras, el abuso de niños, el homicidio, el robo, la matanza de razas enteras, la matanza de los bebés que se llama el aborto, mentiras, matrimonios homosexuales, la violación de niñas, de niños, el oculto, idolatría, adulterio, fornicación, religiones y creencias de confusión y decepción. El ejército angelical tembló. Se estremecieron. Tuvieron que preguntar, ¿qué pasó? Tanta potencial, tanta creatividad, la historia se distorsionó, se desvió, el hombre se hizo rebelde y aún se levantó contra su Creador. Mis hermanos, entró el pecado al mundo. Con tanta maldad, con tanto pecado, ¿se puede componer? ¿Se puede salvar? ¿Cómo se puede salvar el hombre? Dios contestó, ya tengo el plan. Mis hermanos, hemos llegado aquí
Nos hemos juntado en este momento para este tiempo, no por coincidencia. Hemos llegado aquí por la providencia gloriosa y divina de Dios, para declarar en esta tarde que no existe otro camino en cómo podemos ser salvos. Mire lo que hizo Dios por nosotros. El Todopoderoso, el gran yo soy, el Altísimo, el Verbo, se despojó de todo su poder, de toda su gloria, se quitó el manto de luz y se puso el cuerpo de carne, hueso y sangre, igual como la de usted y yo. Él mismo declaró que el precio para la redención, para la salvación del hombre, será por medio de un sacrificio perfecto, será por medio del derramamiento de sangre inocente. El que le dio vida al primer hombre dijo: yo mismo daré a mi Hijo unigénito como un sacrificio vivo por la salvación de mi creación máxima para el hombre. Solamente esa sangre tendrá el poder para perdonar y limpiar el hombre de su pecado. Para terminar, piense lo que usted quiere pensar. La historia del mundo no se trata solamente sobre la historia del hombre y en cómo el hombre va desarrollando su vida. Es una historia escrita por Dios. Él la escribió. Él es el autor de esa historia. Y es una historia de un Dios que en esta mañana le quiere decir a usted que te ama y te busca en esta mañana. Todo se ha hecho. Todo se ha llevado a cabo. Todo se crió para usted y también para mí. Todo con el propósito para que un día usted y yo llegaremos a conocer a nuestro Creador. Quiero que me escuchen bien claro. Les voy a leer una escritura muy importante, Hechos 4:12. Ahí nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El destino de cada persona, a pesar de todas las opiniones que el mundo tiene o tendrá, pasado, presente o futuro, el destino, el lugar de llegada, es que todos vamos a morir. De los muchos regalos que Dios le ha dado al hombre, es que cada persona tiene un espíritu eterno. El cuerpo se va a quedar por un tiempo. Su alma es lo que hace a usted único, su personalidad, su carácter, sus deseos, su memoria. Y su espíritu es eterno, diciendo que nunca morirá. La Biblia nos dice que el destino eterno, otro lugar de llegada, el destino para el hombre depende en una sola decisión. A pesar de todas las opiniones que el hombre se pueda imaginar, la única que cuenta es lo siguiente: de recibir
o rechazar al que nos puede salvar, Cristo Jesús. ¿Cuál es su destino eterno? ¿Cielo o infierno? Solo dos lugares existen para la eternidad. ¿Estará usted en paz o en sufrimiento? ¿Estará en luz o quemándose en el lago de fuego para siempre? He escuchado toda mi vida que Dios es un Dios bueno y estoy de acuerdo con esa opinión. Dios sí es bueno. La persona también puede decir que Dios es tan bueno que Él no va a poner a nadie en el infierno. Hasta cierto punto también estoy de acuerdo con esa opinión, pero aquí es donde nos tenemos que separar. Mire lo que Juan 3, 16 al 19 nos dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esta escritura no es una opinión, es una declaración, es una verdad. En solo hacer esa decisión de creer en Jesús, esa decisión le cambiará su vida aquí en el mundo y también su destino eterno. Pero si no ha creído en el Hijo de Dios, usted mismo se ha condenado. Usted mismo se va a poner en el infierno. ¿Por qué no hace su decisión hoy? Es una decisión tan fácil. Y yo le puedo ayudar en esta mañana. Jesús lo espera en este momento con brazos abiertos. Él está listo para recibirlo. Yo le invito en esta mañana. Esta decisión será la decisión más grande que usted puede hacer o va a hacer en toda su vida. Si nunca ha aceptado la salvación que Jesús le ofrece, yo le invito que lo haga hoy, antes que sea demasiado tarde. No mañana, no más tarde, no un día. Hoy es el día de su salvación. Ya no espere. Venga, el Señor le espera. Vamos a orar. Dios Altísimo, en esta mañana te alabamos. Te damos gracias por este mensaje. Pido, Señor, que pueda salir por todo el mundo hispano y que puedan escuchar el mensaje. Es un mensaje de salvación. Si el mensaje le ha tocado el corazón a alguien o a usted, es el Señor que le está llamando.
Diga conmigo, Señor, no entiendo lo que está pasando o por qué me siento de esta manera. Puedo decir que yo te necesito. Quiero ser salvo, quiero recibir a Cristo Jesús como mi Salvador personal. Quiero esa vida eterna que el pastor dice. Perdóname de mis pecados. Puedo confesar que me he desviado de tu plan para mi vida. Siempre he hecho lo que yo quiero hacer y no me ha ido muy bien. Jesús, ya me canso de no saber qué hacer o saber para dónde voy. Entiendo que un día mi vida se va a terminar aquí. Yo te invito, Jesús, que invites a mi corazón, que entres a mi corazón, que entres a mi vida. Quiero saber que mi vida ahora está en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si usted pudo orar conmigo esa oración, téngalo por cierto, usted ha recibido la salvación que Dios tiene para usted. Señor les bendiga.